Seguimos en la carta de Timoteo, el capítulo 2 es el que nos corresponde hoy. Vamos a estar en los versos del 1 al 7. Y vamos a estar compartiendo sobre la comisión universal de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 7. Y estaremos compartiendo sobre la comisión universal de la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice él, la palabra allí: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quién? Por todos los hombres. ¿Por quién? Por los reyes. ¿Quién más? Todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto dice: yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, dice la palabra, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Señor, en esta mañana, como siempre, te necesitamos. Te necesitamos para entender tu palabra. Gracias, Dios, porque enviaste a tu Espíritu que nos va a llevar siempre a tu palabra. Como dijiste, Jesús, cuando Él venga, nos guiará a toda verdad. Pero gracias, Señor, porque el ministerio del Espíritu de Dios es iluminarnos para nosotros poder entender tu palabra. Bendícenos en esta mañana y que como iglesia podamos sacar el zumo, el rico jugo, Dios, de lo que tiene tu palabra para nosotros, para poder vivir hoy, en nuestro tiempo presente, a la luz de lo que tú enseñas. Si nos damos cuenta, Dios, de que tal vez no estemos a esa altura, perdónanos, Dios. Ayúdanos, Dios, para que podamos con un espíritu quebrantado ir a ti en arrepentimiento. Pero gracias, Jesús, porque en ti no hay condenación. En ti tenemos perdón siempre. Ayúdanos a vivir en esta dinámica de arrepentimiento y confianza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta epístola del apóstol Pablo, hermano, tiene como principal tópico o objetivo el combate contra las falsas doctrinas. Hemos estado viendo desde que empezamos la primera predicación y hemos estado observando que la preocupación por la cual esta carta ha sido escrita era el combate por la falsa doctrina, falsos maestros y apostasía que estaba entrando en la iglesia del Señor. Y esta carta prepara a Timoteo, además de a la iglesia, para enfrentar con firmeza, pero mayormente a Timoteo, un joven pastor, para que enfrentara con firmeza la ola de doctrinas de demonios que le hacían frente a la iglesia de Éfeso. Hoy está de moda en las iglesias llamarle a cualquier cosa doctrina de demonio sin saber realmente cuál es la doctrina de demonio. Pero lo que pasa aquí es que esta carta va a estar preparando a este joven para que pudiera enfrentar con firmeza la ola de doctrinas de demonio que le hacían frente a la iglesia de Éfeso en aquel entonces. Y esto también es aplicable a nuestra época, pues las falsas doctrinas salen a diario a contraponerse con la sana doctrina del Evangelio de la gracia del Señor. Quiere decir que en nuestro tiempo es muy importante esta carta, porque las doctrinas falsas salen cada día para contraponerse a la sana doctrina del Evangelio de la gracia de Dios. Y otra de las enseñanzas que podemos encontrar, y vamos a seguir, hermanos, semana tras semana, en esta carta, es como el apóstol Pablo instruye a su joven compañero de ministerio para que ejerza con sabiduría y transparencia el pastorado, capacitándolo para clarificar o también para calificar las dos cosas a los verdaderos obispos y diáconos. Y por supuesto que llegaremos allí cuando la palabra nos hable de obispos, o como dice, pastores, ancianos, y diáconos, que es la parte de servicio. Y ahí esta escritura, inspirada por el Espíritu de Dios, nos da luz
y le está dando luz a este joven pastor para que sepa cómo conducirse en la iglesia del Señor. Y va aún más lejos, pues el apóstol Pablo le enseña cómo debe comportarse cada miembro de la congregación de acuerdo con su sexo, varón o hembra, también de acuerdo con su edad. Y hermano, como decía en la otra predicación, la iglesia hace lo que hace porque la iglesia es lo que es. Pero la pregunta es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué hemos estado viendo en la revelación de esta carta? ¿Qué es la iglesia? Bueno, al inicio vimos que la iglesia es casa de Dios y columna y sostén de la verdad, según la misma revelación de Dios. Ahora, ¿qué espera Dios de su iglesia? ¿Qué espera el Señor, la cabeza de la iglesia, de su iglesia? Yo creo que a veces caminamos y no nos preguntamos qué espera Dios de nosotros como iglesia. ¿Qué espera la cabeza de la iglesia, de esta iglesia de Artemisa? Y hermano, en la segunda prédica estuvimos hablando de qué espera. Y esta pregunta es muy importante en todas las predicaciones de la carta de Timoteo. Pero muy importante porque el propósito de esta carta fue darle instrucción a este joven, pero también a la iglesia. Y recuerden que no fue solo para los pastores, porque la misma presentación invalida a aquellos que piensan que solamente fue para los pastores. Así que el objetivo de la carta era darle instrucción al pastor, pero a que se lo llevara a la iglesia y la iglesia lo supiera, para que ellos sepan cómo debían conducirse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Así que mis hermanos, ¿qué espera la cabeza de la iglesia que se haga aquí, cuando la iglesia está reunida? Y dado que la iglesia es columna y sostén de la verdad, como dice la misma palabra de Dios, y habla de la identidad de la iglesia, columna y sostén de la verdad en un mundo de mentiras. La iglesia es columna y sostén de la verdad, y dado que eso es la iglesia, Dios espera que su iglesia sostenga y proclame la verdad del evangelio, a la que ha sido llamada, como dice, un pueblo llamado para anunciar las virtudes del Cordero, y el Cordero de Dios es el evangelio. La buena noticia de Dios es el regalo de un Cordero para que quitara la culpa tuya y la mía. Y la iglesia es columna y sostén de esa verdad. Así que también, dado que la iglesia es casa de Dios, como dice la misma palabra, Dios espera que en su casa se ore. Pero quiero aclarar, cuando hablamos de la adoración, estuvimos hablando de la adoración en el tabernáculo que estaba allá en el desierto. Después la adoración pasa a un lugar no movible, sino el templo que Salomón hizo. Pero en el nuevo pacto, la adoración no es en un edificio, hermano. Y ese es el error de vivir en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, la iglesia, la casa de Dios, somos nosotros. Así que lo que se espera que nosotros, sea en este edificio o no, y si tenemos una estructura de grupos, mucho mejor allí donde vivimos, estemos en oración, en dependencia. Porque no estamos viviendo en el antiguo pacto para venir al templo de Salomón solamente a orar. Estamos viviendo en un pacto donde dice el Señor, ustedes son mi casa. Ustedes es el lugar donde yo voy a habitar. Por tanto, lo que se espera en la iglesia es que la iglesia viva en oración. Porque la oración, además de conectarnos con el Dios de amor, además de nosotros saber que es un medio de gracia, la oración nos hace entrar en el centro del propósito de Dios para nosotros. Y además nos hace depender de Dios y no de nuestra fuerza. Así que Dios espera que su casa, su iglesia, nosotros oremos. ¿Dónde? Donde quiera que estemos. Y la iglesia está llamada entonces a orar y proclamar ambas cosas, hermano. A proclamar la palabra, el mensaje que debería proclamar, pero también a orar. ¿Pero por quién debemos orar? Claro, hay muchas opiniones. Hay algunos que dicen, solo por los cristianos, hermano. Hay otros que dicen, por los cristianos y las personas buenas del mundo. Hay otros que dicen, por los cristianos y aquellos que yo creo que ya están casi salvos. Pero vamos a escuchar a la palabra, como hicimos esta mañana, hermano. Porque tu razonamiento y mi razonamiento puede estar muy equivocado. Con muy buenas intenciones, muy bien equivocado. Pero Dios siempre habla, ¿verdad? Esta mañana, ¿cuántos se vieron identificados con un solo texto? Muchos, ¿verdad? Creo que algunos lo van a poner en su refrigerador. Pero sería bueno escuchar a Dios. ¿Por quién debemos orar? Y después revisar qué está pasando en nuestra vida de oración. Porque tal vez estamos orando solamente por enfermedades y por necesidades. Y por las personas que nos gustan. ¿Por quién debemos orar? ¿A quién debemos
predicarle nosotros como iglesia. Y el inicio del capítulo 2, hermanos, se deriva del mismo capítulo 1. La conexión que hay entre el capítulo 1 y el capítulo 2, hay una conexión que nos hace dependientes del versículo 1. El flujo de pensamiento que viene Pablo hablando en su carta no se divorcia. Él sigue con el propósito a través de todos los capítulos. Y lo que nos está llevando ahí, en el capítulo 2, en la primera frase que conecta, nos está hablando del punto central del capítulo 1. Y el punto central es el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio del Señor Jesucristo. Dice el capítulo 1, cuando estuvimos predicando de Él, que debería ser defendido de doctrinas extrañas. El Evangelio de la gracia de Dios debería ser defendido de doctrinas extrañas. Doctrinas legalistas, moralistas que afectan el Evangelio de la gracia. Porque dice Jerry Cross que la antítesis de la gracia es el moralismo enfermo. Y debería ser defendido según el capítulo 1. Pero también debería ser celebrado esa buena noticia de que Dios nos ha regalado un Salvador, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Que es que bueno. Pero además, el mismo capítulo 1 en el verso 15, cuando lo estuvimos predicando la otra semana, hablaba de que ese Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo debería ser aceptado por todos los hombres. Y por eso es que hay una conexión, hermano. Y quiero que vean el flujo del pensamiento del todo, porque muchas personas tal vez cuando llegan al capítulo 2 están grisados y que si es por todos y que si no es por todos, y pierden el contexto de la carta. Y desde el mismo capítulo 1 habla de todos los hombres y está hablando de judíos y gentiles. Todo tipo de personas. Y el todo está subordinado al contexto. Todo tipo de personas. Así que esa es la conexión que nos lleva hasta el capítulo 2. Y la pregunta es la frase que se desprende es si la gloria o esa gloriosa noticia de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, si esa noticia es digna de ser aceptada por todos, como dice el capítulo 1, entonces la iglesia está llamada a orar por todos los hombres. No solo por los que nos gustan, hermano. Y quisiera, hermano, hoy, desde ahora, todos los grupos que tenemos de oración, que tenemos varios ya, que estemos pensando a la luz de la Escritura. Y que estemos evaluando y examinando nuestras oraciones a la luz de la Escritura. Porque quien reveló esto no fue el apóstol Pablo, fue el Espíritu de Dios. El Dios que rescató a su pueblo. Así que toda la iglesia debería estar llamada, es decir, está siendo llamada para orar por todos los hombres y para predicarle a todos los hombres, no a aquellos que a nosotros nos caen bien. En los versículos del 1 al 7, esto que vamos a estar compartiendo hoy, se hace un énfasis en la necesidad de la preocupación universal de la iglesia. Es necesario que como iglesia, como cuerpo de Cristo, estemos teniendo una preocupación universal y no solo local o egoísta. Y la idea central es esta: la iglesia debe orar y proclamar el evangelio a todo tipo de personas, porque Dios desea su salvación. Y está hablando de tipo de personas, no específicamente uno por uno. Y Cristo murió como rescate por todo tipo de personas, y es lo que dice el pasaje. Judíos y gentiles es lo que está hablando, todo tipo de personas. El contexto antiguo del pueblo de Israel era solo para los judíos, pero cuando Cristo viene dice judíos y gentiles, y ahí está el contexto del todo. Así que deberíamos orar por toda la persona, incluyendo lo que de una manera específica nos está diciendo la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar viendo 3 puntos. Primero, la exhortación que Dios nos da, que es la esencia del mensaje. Pero segundo, ¿cuál es la motivación? Y finalmente vamos a estar viendo lo que implica. Así que en el verso 1 y 2 quisiera que pudiéramos leerlo de nuevo. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero hasta ahí es de una manera general, y él sigue, por los reyes, y ahora especifica el todo, y por todos los que están en eminencia. Y quiero que estemos pensando, hermano, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer tú y yo? ¿Qué debemos hacer? Tanto cuando estamos solos en nuestras casas, cuando estamos en grupos reunidos, cuando estamos en un tiempo de oración. Y dado que la iglesia es casa de Dios, hermano, ella está llamada a orar.
no a un lugar, como muchas veces solamente se clasifica de buena la oración. La iglesia está llamada a orar. Y tal y como está escrito en el libro del profeta Isaías, y me dice, mi casa será llamada casa de oración. Pero esta no es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Es ahí donde mora el Espíritu de Dios. No es aquí. Ahorita cuando tú y yo salgamos por esa puerta, no mora aquí el Espíritu de Dios. Mora ahí y mora aquí. Y esta es la casa de Dios que está llamada a ser casa de oración. ¿Dónde? Donde esté la casa de Dios. Cuando esté reunida, cuando no esté reunida. Debería ser llamada casa de oración. De hecho, la necesidad vigente de la oración en la vida de la iglesia se resalta de dos maneras o en dos cosas aquí. Pablo dice, ante todo, la vida de oración de la iglesia inicia, o la vida de adoración, como adoradores que somos, inicia con oración. Dependencia de Dios. No oración rutinaria que criticó Dios. Dios dice, no lo hagas vanas repeticiones, así hacen los paganos, dice Dios. No, cuando ustedes oren, háganlo así. Nosotros estuvimos hablando de la oración del reino durante mucho tiempo, donde aparecen las peticiones personales allá al final, casi por allá de la mediación. Aparecen varios puntos. Y digo, ustedes oren, háganlo así. Así que Pablo también utiliza 4 palabras que están relacionadas en la vida de oración. Y por supuesto que no vamos a entrar dentro porque sería irnos de la idea, movernos de la idea principal del pasaje. El pasaje como idea principal no tiene que aclarar cuáles son las 4 palabras, pero usa 4 palabras que dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, que hacen alusión a asuntos distintos dentro de la oración, pero no es el propósito por el cual se escribe y se ponen ahí. Pero hace alusión a 4 asuntos distintivos dentro de la oración. Ahora, sin resaltar que estas 4 palabras subrayan el papel y la importancia de la oración en la vida de la adoración de la iglesia. Ahora, ¿por qué o por quién debemos orar? Y el pasaje responde, hermano. Y yo les digo, hermano, si quieren interactuar, qué bueno es interactuar con la palabra de Dios. Tú le haces la pregunta y ella te responde. Si le preguntamos ahora mismo, ¿por quién debemos orar, Señor? Háblanos con tu palabra. Y si abren ahí, hermano, el pasaje responde de manera general y de manera específica, para si tenemos duda de la manera general. ¿Verdad? Qué bueno interactuar con la palabra del Dios vivo. ¿Por quién debemos orar? Y dice, por todos los hombres. Pero en mi grupo se ora nada más por las necesidades de los cristianos. Pero en el mío se ora nada más por aquellos que son casi buenos. Pero Dios dice por todos los hombres. Dado que el evangelio es digno de ser aceptado por todos los hombres, la iglesia debería orar por todos los hombres, todo tipo de personas. Y esto no significa que la iglesia está llamada a orar por todos, uno por uno de los hombres, de los seres humanos que hay en el mundo, porque eso sería un poco difícil o imposible. Y cuando Pablo habla aquí de todos los hombres, quiere decir toda clase de hombres. Eso es lo que viene desprendiéndose en toda la carta a Timoteo. Toda clase de hombres, sean judíos, sean gentiles, como dice el verso 7, sean gobernantes o sean personas gobernadas, sean ricos, sean pobres, sean intelectuales o sean personas como Pedro, que era iletrado. Y esto es entonces un llamamiento para no limitar nuestras oraciones, que muchas veces como iglesia las limitamos a lo que nosotros creemos, y ahí es donde entra, hermano, el pecado horrible de poner el razonamiento sobre la palabra de Dios. Oramos solamente por lo que nosotros creemos, en vez de decir, Dios, háblanos tú, ¿por quiénes debemos orar? Y él dice, por todos los hombres. Ahora, estamos muy confusos todavía, porque esto está muy general. ¿Será que todos los hombres quiere decir que la iglesia debe orar por Nerón? ¿Que incendiaron Roma y le echaron la culpa a los cristianos? ¿Será eso? No, eso no puede ser, piensan algunos. No puede ser que un Dios tan bueno me está llamando a mí ahora. Bueno, así pensó un hombre llamado Jonás. Cuando Dios le toca y le dice, Jonás, quiero que vayas a Nínive. No, a Nínive no, yo voy a cualquier lado, pero ahí no. Porque esos son los que nos tienen oprimidos, nos tienen... No, es más, me voy para otro lado. Dios dice, Jonás, quiero que vayas a Nínive.
Hermano, nosotros cuando hablamos de Jonás, sabemos que Jonás cogió el camino equivocado. Pero muy pocas veces pensamos, tal vez nosotros estemos cogiendo el camino equivocado. Porque Dios nos llama a orar por todos los hombres. Y nosotros estamos buscando preferencias de hombres. Y aunque no estemos huyendo en un barco como este hombre, tal vez estamos evadiendo la voz de Dios. Jonás no quería ir a Nínive. No. Porque yo sé que tú eres misericordioso y lo que hay en mi corazón no permite que tú tengas misericordia de esa gente. Hermano, cuando nos reunimos a orar en nombre del Señor Jesucristo, iglesia, no debemos limitarnos a orar por nosotros mismos, que muchas veces es lo que se convierte en las oraciones de los grupos de oración de las iglesias. Oraciones por ellos mismos nada más, por familias nuestras, por nuestros amigos. No, hermano, debemos orar por todos los hombres, aún por nuestros enemigos. Aún por nuestros enemigos. Buscar en la cruz, hermano, nos da solución. Si estuviéramos viviendo en el tiempo en que se escribe esta carta, tal vez nos estuvieran diciendo, tienes que orar por Nerón, para que lo coja al infierno. No, para salvación. Y para otras cosas que el pasaje nos revela. Pero hermano, como en el primer tiempo estuvimos hablando de que cuando nosotros pensamos que los otros son los malos en la congregación, cuando pensamos que los otros son los que, y el pasaje nos sacó a la luz hoy, deberíamos pensar también en algo, hermano. Para aquellos que no tenemos el deseo muchas veces de orar por aquellos malos que nos han hecho daño, si miramos a la cruz, ¿saben qué pasó ahí? Alguien no solo vino a orar por aquellos que le hicimos daño a Dios, sino que alguien vino a cargar con la culpa de aquellos malos que le hicieron daño a Dios. Y si eso no es motivación suficiente para orar por los malos, hermano, no hay otra. Nunca tendrás otra. Pero cuando miramos a la cruz podemos ver a alguien bueno, viniendo a ocuparse del problema de los malos. Pero cuando miramos a los malos entre nosotros y aquellos que tal vez nos están haciendo daño, tenemos que ver que es alguien igual que nosotros, caído en pecado igual que nosotros. Y el Señor nos está llamando para que nosotros oremos por aquellos que no son muy agradables. Cuando Pablo escribe esta carta, hermano, tal vez Nerón todavía estaba. Y esta carta se le escribe Pablo, inspirada por Dios, a este joven pastor para que instruyera a la iglesia de Éfeso, para que pudiera en ese contexto donde tal vez todavía Nerón estaba acabando, esta iglesia pudiera estar orando tal vez por Nerón. Ofrecemos rogativas, hermano, ofrecemos peticiones, oraciones y acciones de gracia por todo tipo de personas, dice. Eso es lo que nos está llamando Dios. Ahora, de una manera particular, por si a veces nos queda duda quiénes entran y quiénes no entran. Claro, a Dios no se le escapa nada y Él dice allí, por reyes. ¿Y saben lo que significa reyes en nuestros tiempos, hermano? Por los presidentes de las naciones. Nos guste o no nos guste, Dios nos llama a orar por los presidentes. Por aquellos que están dirigiendo naciones. No los buenos presidentes, los presidentes. Y por todos los que están en autoridad. Nos guste o no nos guste, dice Dios, por aquellos que están en autoridad. Y recuerden que cuando escribe esto, tal vez Nerón estaba todavía de una manera agresiva. Ora por él. Porque es muy fácil para ti y para mí olvidarnos del gran sacrificio y empezar a tomar la postura de juez. Y hay una historia que siempre nos desvela, nos saca a la luz. Cuando Jesús le perdonó, dice, porque me rogaste, siervo, aquella gran deuda, y después no pudiste perdonar a otro que lo que te debía era un poquito. Y nos está llevando a reflexionar, hermano. Cada vez que tengamos una postura farisea de este tipo, debemos mirar allí para que veamos la gran deuda y la gran obra de un Dios santo, 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 que ha venido a ocupar nuestro lugar, que no ha tenido en cuenta nuestro pecado, sino que vino para quitarlo. Para que veas, hermano, a dónde nos está moviendo Él. Él nos está moviendo donde mismo Él vino. Él vino a aquellos que no merecían. Y nos está llamando a orar, iglesia, por aquellos que no merecen la bendición. Como tú y como yo tampoco lo merecíamos. Así que de manera particular la iglesia debe orar por los reyes.
por los presidentes. No creo que se ve mucho en las oraciones de nuestra iglesia, hermano, a veces oraciones por los presidentes del mundo, ¿verdad? Por los presidentes del mundo, incluyendo el nuestro también. Por todos, habla de una manera específica, presidentes, gobernantes, que muchas veces los dejamos excluidos de las oraciones, como si no fueran seres humanos, caídos, pecadores igual que nosotros. Y en el versículo 2a está diciendo de una manera específica, si tenemos alguna duda, hermano, por todos los reyes y por todos los que están en autoridad. Cuando consideramos que posiblemente el emperador, como les decía, estaba todavía, el perseguidor de la iglesia, aquel malvado estaba todavía, Pablo le dice a la iglesia, ora por Nerón. ¿Por Nerón? Ora por Nerón. Pero también exhorta a orar por todos los que están en autoridad. Hermano, solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver quiénes entran en esta clasificación y quiénes no. Todos los que están en autoridad, todos los presidentes. Independientemente de si se trata de Poncio Pilato, de Herodes o del nombre que se llame, y en el país que estemos como iglesia. Porque no importa en qué país estemos, hermano, le está hablando a la iglesia del Señor Jesucristo en el mundo. Ora por los gobernantes. En ningún lugar aparecen los gobernantes buenos, los que me gustan a mí, los que tienen mi filosofía. Dice orar por los gobernantes. Pero en nuestro contexto cubano, porque cada iglesia tiene que entender esto en su contexto y aplicarlo en aquellos, aunque podamos orar de una manera universal por los de otros países, en nuestro contexto Pablo nos exhorta a orar por los líderes de nuestra nación. Me pregunto, ¿es común en los grupos de oración? ¿Es común en la oración privada de la iglesia orar por los líderes de nuestra nación? Así que, como ciudadanos del reino de Dios, del reino del Dios de los cielos, debemos orar para que el evangelio permee todas las esferas sociales, para impactar con el evangelio de la gracia de Dios todas las esferas, todas. Por tanto, oremos por ellos. Pero viene una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué razón tenemos que orar por ellos? Para que dejen de hacer lo malo, algunos dirán. Para que se conviertan y vengan para acá con nosotros. Hermano, tenemos que preguntarle al Señor Jesucristo de nuevo. Tenemos que preguntarle al dueño de la iglesia para que las palabras que nosotros estemos sosteniendo sean la palabra del Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan los que estaban anoche en el culto cuando mi hermano predicaba? Hermano, cuidado con sostener palabras que no están en la Escritura. Porque podemos hacer que otras personas, como aquella mujer que quedó muerta y congelada en el desierto por una palabra de razonamiento humano. Así que le preguntamos al Señor, ¿por qué lo tenemos que hacer? Y Él nos dice, coja en la calle versículo 3 y vemos, hermano, ¿qué dice? ¿Por qué? Pero el 3, la primera parte. Porque es bueno y agradable delante del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Nosotros queremos glorificar a Dios. Y a veces pensamos que solamente con vestirnos de una manera estamos glorificando a Dios. ¿Queremos glorificar a Dios? Amén, aleluya, ¿verdad? Pero dice, oremos por los gobernantes. Porque esto es bueno y es agradable delante de Dios. Y muchas veces decimos, recibe olor grato, algo agradable. Bueno, oremos por nuestros gobernantes y Dios estará agradable, es decir, recibiendo algo agradable y bueno delante de Él. Por eso hay que preguntarle el pasaje. Pero nuestras oraciones no deben limitarse solo a nuestros gobernantes en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestro municipio. Podemos y debemos también orar por los gobernantes de otros países que están persiguiendo a los cristianos hoy, donde cada año mueren más de 150,000 cristianos por opresión con los países que los persiguen. Estamos llamados, iglesia, a orar por esos gobernantes también. Para que el evangelio corra y avance. Oremos por toda clase de personas, hermanos. Pero ¿qué debemos pedir? ¿Qué debemos pedir? Rápido nuestra razón se levanta y se hincha diciendo salvación. Bueno, sería mejor ir a la Escritura a ver qué dice Dios, ¿verdad? ¿Qué debemos pedir? Y el pasaje sugiere 2 líneas de oración. Creo que vamos a ir corriendo paso a paso por este pasaje. La iglesia ha de orar por una buena administración de la justicia.
Deberíamos pedir porque Dios, tu justicia, sea administrada de una manera correcta. El mismo Pablo expresa en Romanos capítulo 12 que las autoridades civiles han sido puestas ¿por quién, hermano? Por Dios. Entonces, hermano, no hacer lo que Dios nos está llamando con ellos, estamos tratando de rebelarnos contra el Señor que puso las autoridades. Nos guste o no nos guste. Romanos capítulo 12 dice, toda autoridad ha sido puesta por Dios para administrar la justicia de Dios. Castigando a quienes, a los malhechores. ¿Y qué pasa? Y recompensando a los que lo hacen bien. Pero es que ellos no lo están haciendo muy bien. Y mi pregunta para nosotros sí lo hacemos muy bien todo como iglesia, regenerados, que hemos sido limpiados, perdonados, lo hacemos todo bien. Bueno, esta mañana vimos algo de la Escritura que no es tan claro, ¿verdad? Pero Dios nos está llamando para que oremos, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Los gobernantes tienen una pesada responsabilidad delante de Dios y de la misma sociedad, hermano. Así que, hermanos, hemos de orar porque Dios ponga en ellos un sentido de justicia. Pero la pregunta sigue, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos llama a eso? Y tenemos que volver al pasaje y en el versículo 2b dice, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Iglesia, en vez de estar murmurando y quejando ni hablando lo que no tenemos que hablar, deberíamos estar orando para que esto, como dice el Señor, pase. Ellos muestran gran poder para bien o para mal, hermano. Deberíamos entenderlo. Los gobernantes del mundo muestran gran poder para bien o para mal. Pueden preservar como también perturbar la paz de un país. Pero la iglesia está llamada por Dios para orar por los gobernantes, como deberíamos orar unos por otros, como deberíamos orar por los líderes de la iglesia. Y hoy hay una administración justa de parte de los gobernantes. Entonces la iglesia se beneficia. Si hoy tenemos una administración justa en un país donde estemos, la iglesia se beneficia de periodos de paz. Y eso permite que el evangelio crezca y se fortalezca. Pero de la misma manera lo pone el profeta Jeremías. Y podemos ir allá a la revelación en Jeremías 29:7. No lo busquen ahora, pero sería bueno que lo tengan en cuenta. Y cuando este pueblo estaba en Babilonia, allí, el pueblo estaba... desterrado allí, Jeremías 29:7, y ellos estaban preocupados y no querían hacer nada, y la palabra de Dios por medio de este profeta a ese remanente que residía allí les dice, y buscar el bienestar de la ciudad de Babilonia. Sí, busquen el bienestar de la ciudad a donde yo los he desterrado, dice Dios, y rueguen al Señor por ella, por la ciudad de Babilonia. Sí, porque dice, en su bienestar ustedes tendrán bienestar. Hermano, desde el inicio de la revelación de Dios, ya Dios viene diciéndole a la iglesia lo que debería estar haciendo. ¿Por qué nos hemos desviado, hermano? ¿Cuántas veces, como decía mi hermano el otro día en la prédica, cuántas veces necesitamos escuchar la voz de Dios para caminar en esa dirección? ¿O será que nuestro resentimiento, nuestra raíz de amargura por daños del pasado, o no sé cuántas cosas no permiten, como en el caso de Jonás? Y tal vez alguien pregunte, ¿por qué orar a Dios por esto? Después de todo, la decisión está en manos de los gobernantes. Y la respuesta, hermano, es que Dios es soberano sobre los políticos y sobre las decisiones que toman en el mundo entero, donde quiera que estén. El soberano es el que nosotros tenemos como Dios. Y la palabra ahí en el Proverbio capítulo 21, el versículo 1, revela también diciendo, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él, el Señor, lo dirige a donde le place. Y hay muchos pasajes que pudiéramos estar trayendo hoy a la luz. Como canales de agua es el corazón del rey en las manos del Señor. Él lo dirige a donde le place. Así que, mis hermanos, en cierto sentido, la senda que conduce a una vida tranquila, en cierto sentido, la senda que conduce a una vida pacífica y honesta y a una vida piadosa, es la senda de la oración de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que la iglesia será llamada casa de oración, no cueva de ladrones. Aquí también hoy. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué debemos pedir como iglesia? Y la segunda cosa que aparece es, la iglesia de orar por la salvación de ellos. ¿Porque Nerón esté con nosotros en la eternidad? Sí. Alguien también preguntó una vez,
porque tú estés en la eternidad con ellos. Porque tú y yo no somos buenos, hermano. Por lo menos así revela el Señor. No hay bueno ni siquiera uno. Aunque nosotros pretendamos ser muy buenos y nos presentemos delante de otro como personas muy buenas. Pero Dios sigue diciendo, solo hay uno bueno, se llama Dios. Y si solo hay uno bueno, tú y yo no somos muy buenos. Él sí es bueno. Y Pablo dice que la razón general de orar por todos los hombres, incluyendo por los gobernantes, es porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios. Y como vimos en el capítulo 1, en los versos del 12 al 18, la buena noticia del Evangelio es digna de ser recibida por todos los hombres, pero la oración, la iglesia debería estar haciéndola por todos los hombres, ricos, pobres, gobernantes, gobernados, presidentes, empleados, todos los hombres. Y cuando la salvación de alguien, hermano, o de algún líder político nos parezca imposible, porque muchas veces decimos, ese no se va a convertir. Hermano, ninguno de nosotros tenemos ni un cristómetro, ni tenemos un aparatico para medir conversión. De hecho, gracias a Dios que no nos dejó eso. Está en sus manos. A nosotros nos llamó a proclamar y punto. La conversión está en las manos de Dios. El Espíritu de Dios es el que hace la conversión. Así que si nos parece imposible que algún político en el mundo, alguna persona pueda llegar a ser salvo, bueno, hermano, miremos el testimonio del apóstol Pablo y sigamos orando. Y Pablo da como testimonio diciendo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Si el primero, perseguidor de la iglesia, que arrastraba a los cristianos, Dios lo llamó, hermano, no sé si haya duda todavía, Dios puede llamar al que Él quiera, a los que tiene desde antes de la fundación del mundo escogidos para salvación. Pero tú y yo no tenemos que estar en esa clasificación. Eso le toca a Dios. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. A ti y a mí nos toca lo revelado, que es anunciar el Evangelio de la gracia de Dios a toda criatura, orar por toda persona, reyes y no reyes, gobernantes y no gobernantes. ¿Queremos ser de influencia sobre los perdidos que nos rodean? Sí. ¿Queremos ser de influencia sobre presidentes y gobernantes? Sí, deberíamos hacer si tenemos el propósito de impactar todas las áreas de la sociedad. Porque ese es un área de la sociedad. ¿Queremos ser parte de ver personas siendo trasladadas de las tinieblas a la luz? Entonces oremos, iglesia. Pero oremos a la manera de Dios. Oremos a la manera de Dios. ¿Y la motivación cuál es? Verso 3 al 6. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar por todos los hombres? ¿Por qué orar por nuestros gobernantes? Y Pablo provee 3 razones teológicas por las que orar, para si tenemos alguna duda. La primera dice, oramos por todo tipo de personas, porque Dios desea la salvación de todo tipo de personas. Y eso es lo que viene fluyendo en toda la carta. La salvación de todos. Y está hablando de tipos de personas. Éfeso era una iglesia gentil. Todo tipo de personas. Como dice que quiere que todos los hombres sean salvos. Todos, está hablando en el contexto de tipo de personas. No que solo los judíos, ni los ricos, ni los pobres solamente. Cuando comenzamos a orar por la salvación de todo tipo de personas, cuando comenzamos a orar por la salvación de judíos, gentiles, presidentes, obreros, amigos, enemigos, alcanzados y no alcanzados por el Evangelio, ¿qué pasa en nosotros, hermano? Nuestro corazón se está alineando con el corazón de Dios. Porque Él no vino a buscar a justos. ¿Se recuerdan, hermano? Las 99 ovejas que ha sido mal entendida y se piensa que es la iglesia trancada entre un... No, 99 ovejas son los fariseos que se creían buenos. Nosotros somos la perdida que Él vino a buscar. Miremos el contexto y veamos. Ustedes no se creen que no tienen, que no necesitan arrepentimiento. Pero yo no he venido a buscar a justos. Yo he venido a buscar a las perdidas. Así que, hermano, cuando nosotros empezamos a hacer esto que Dios nos está llamando, nuestro corazón se está alineando con el corazón de Dios. Porque Él quiere que todos los hombres, ricos, pobres, presidentes y no presidentes, sean salvos. La salvación no solo es para un grupo de personas, sino está hablando de todo tipo de personas. Y no significa, por supuesto, que todo ser humano, como la Iglesia Católica Romana ha llegado a decir que después que Cristo vino, todos son salvos. Se le llama la época cristiana, ahora todo el mundo es cristiano. Eso no es.
Para nada, no es lo que está hablando, no es el contexto de la carta, ni es el flujo de pensamiento del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué por todo tipo de personas? ¿Por qué el Señor quiere esto, hermano? Si vamos a otros pasajes podemos ver que es un llamamiento a evitar el elitismo. Iglesia, estamos llamados a evitar el elitismo o el exclusivismo nacional o el exclusivismo social. Porque nuestro Señor Jesucristo tiene un pueblo, dice, de cada nación, de cada lengua y de cada linaje. El pueblo del Señor Jesucristo que estará un día en la eternidad es de cada nación, de cada lengua, de cada linaje. Juan Calvino en su comentario dijo: no hay pueblo ni rango en el mundo que quede excluido de la salvación. Está hablando de tipos. Porque Dios quiere que el evangelio sea proclamado a todos sin excepción. Y es glorioso pensar, hermano, que aunque la salvación pertenece en última instancia a Dios, Dios utiliza ahora nuestras oraciones para llevar a cabo su propósito salvador en este mundo. Somos instrumentos de Dios. Número 2, oramos por todo tipo de personas porque Dios merece el honor de toda persona. Ahí el pasaje dice, porque hay un solo Dios. ¿Saben lo que implica porque hay un solo Dios? Que todo ser humano tiene que rendirse delante de ese Dios. Y Dios merece el honor de toda persona. Y el hecho de que solo hay un Dios demanda que toda persona se postre y le adore. Muchos se tendrán que postrar un día por dolor, porque no serán bendecidos, bienvenidos en el reino de Dios, pero tendrán que postrarse reconociendo quién es el Señor. Pero nosotros nos postramos cada día por amor a lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Y como iglesia debemos orar por la salvación de todos los hombres, aún de los gobernantes, porque sabemos que solo hay un Dios y Él merece la alabanza, el honor y la adoración de toda persona. Aún esos gobernantes que hoy no quieren reconocer al Señor, Él es digno de ser adorado por esos gobernantes también. Y Pablo dice en otro lugar, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿Cuál sería la respuesta? No. Sigue diciendo Pablo, ¿no es también Dios de los gentiles? Y ahí está el contraste de judíos y gentiles. Sí, ciertamente dice también de los gentiles. Así que iglesia, la adoración es el combustible de la oración universal. ¿Queremos adorar a Dios? Oremos por todos los que están en eminencia. Pero la iglesia, cuando adora, y la oración no es solamente, la adoración no es solamente el combustible, sino también la meta de nuestra oración, orar por todos. Y número 3, oramos por todo tipo de personas porque Cristo murió por todo tipo de personas. Todo tipo de personas. Dice también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo rescate por todos. Y el todo sigue siendo, con el mismo flujo de pensamiento de la carta, todo tipo de personas a su tiempo, sea judío, sea gentil. Así que por eso Jesús mismo comisionó a la iglesia para llevar el evangelio a todas las naciones, empezando desde Jerusalén hasta todas las naciones, porque Cristo murió por todo tipo de personas y Él ha comprado el perdón para todo tipo de personas. Esa persona que tú tal vez no oras porque crees en tu razonamiento que no es tan buena para merecer una oración tuya, Cristo, si está en los planes de Dios también, Él ha comprado perdón para ese tipo de personas, como lo hizo con Pablo, que para aquellos cristianos del primer tiempo decían, no puede ser que Pablo se haya convertido. Eso no es verdad. Pero Cristo tenía un plan para Pablo, que ellos no sabían, como tal vez puede tener para aquellos gobernantes que tú y yo hoy tenemos, en cualquier país que estemos, y nosotros no sabemos. Pero Dios nos está llamando, hermano. No nos está diciendo, después que sepas todas las cosas que vas a hacer, no, te está diciendo, ora por todo tipo de personas, iglesia. La iglesia no vive con razonamiento, la iglesia vive por escuchar la voz del Señor y caminar en esa dirección. Así que Juan en Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban todos delante del trono, y quisiera que miráramos allí, hermano, en lo que yo estoy hablando. Estoy leyendo el texto de Apocalipsis 5:9. Dice que cantaban todos allí, ese grupo de personas que ya estaban allá, para donde nosotros vamos, un cántico nuevo, y el canto decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste, y ahora se complica y dice, compraste con tu sangre para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Y qué implica esto, hermano? Y el verso final que vamos a estar viendo dice, y para esto yo, dice Pablo,
fui constituido predicador y apóstol, y digo la verdad en Cristo y no miento, como maestro, y aclara el término de nuevo, de los gentiles en fe y en verdad. Era un judío, maestro de los gentiles. Así que hay una implicación obvia detrás de las oraciones y la motivación teológica que hemos estado viendo. ¿Cuál es la implicación? Pablo fue puesto como apóstol para llevar la palabra de reconciliación a todo tipo de personas, porque para esto él era un maestro entre los gentiles, todo tipo de personas, no solo los judíos, los gentiles lo estaba demostrando el mismo Pablo. Así que aunque Pablo hablaba de sí mismo de una manera primaria, este principio está para ti y para mí. Iglesia, estamos llamados para anunciarle el evangelio a todo tipo de personas y no descalificar personas. Como muchas veces decimos, santeros no, de un sistema político a otro no. ¿Quiénes somos nosotros para descalificar personas? Estamos llamados a orar por todo tipo de personas. Y estamos llamados a entender que Dios pone los gobernantes de los países. Aunque nuestro razonamiento a veces no entienda. Y en la medida en que oramos a Dios por todo tipo de personas, también Dios nos está llamando, hermano, a que prediquemos el evangelio a toda persona. Y hay una relación entre orar y predicar a todo tipo de personas, hermano. Porque cuando tú y yo por la rebeldía, o cuando tú y yo por la raíz de amargura que pueda haber en nuestro corazón, no oramos por los gobernantes, estoy seguro que tampoco le predicamos cuando lo veamos delante. Pero qué bueno que nos vamos a volcar a la palabra de Dios, ¿verdad? Si creemos que Dios quiere que todos los hombres, en ese sentido, todos, en este sentido, sean salvos, y Cristo pagó por todo tipo de personas, como dice el apóstol Pablo, iglesia, deberíamos comenzar a compartir el evangelio con toda persona. Y quiero, hermano, terminar tal vez con algunas preguntas y con algunas frases. Estamos viviendo tiempos decadentes en cuanto a la oración. Y el fenómeno de la fe católica está entrando en la iglesia evangélica, donde lo que solo importa es asistir al culto el domingo sin compromiso ni responsabilidad. Y la iglesia evangélica ha sido invadida, hermano, por esta filosofía. Lo que me importa es estar el domingo ahí, pasar un rato el domingo, y eso no es ser iglesia. Esto es lo que hacen los católicos. Después vive como tú quieras, haz lo que quieras, no es tan importante, pero vete ese día a la misa. Ha sido invadida la iglesia evangélica, hermano. Y en ocasiones se ha relegado al lugar de la adoración. Es decir, en la iglesia, este lugar como el lugar de la oración. Pero también en ocasiones la oración ha cogido el último lugar. Después de ir a todos los medios, entonces vamos a acudir a Dios. Ahorita mi hermana decía en el devocional, primero Dios. Y el Espíritu Santo sigue llamándonos, iglesia, a orar. Y su llamado no es algo frío, iglesia. El llamado que aparece en la carta de Timoteo no es algo frío ni desganado, porque la palabra exhorto que dice ahí es una que nos habla de pedido fervoroso. Es un pedido que tiene fervor, es un ruego, es una imploración del corazón de Dios para que la iglesia se dedique a la oración. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿quieres agradar a Dios? Oremos por todos los que están en autoridad. Oremos por los presidentes, oremos por los que están liderando los países. Bueno, nosotros estamos hablando de nuestro país, pero por los otros países también. Aún por aquellos que están persiguiendo cristianos, porque es lo que dice la palabra de Dios. Y ya les digo, en este contexto había uno dirigiendo que no era muy bueno. Mi pregunta es, ¿puede Dios transformar una nación de manera que sus ciudadanos puedan vivir tranquila y reposadamente? Sí, dice la Escritura. Y eso fue lo que pasó en Filipinas. Dios sigue siendo el mismo que movió el corazón de los reyes del pasado, hermanos. ¿Se recuerdan? Cuando Dios movió el corazón de Ciro para reconstruir, Dios sigue siendo el mismo. Así que, iglesia, oremos. Iglesia, proclamemos el evangelio a todo tipo de personas, porque Dios desea la salvación de todo tipo de personas. Oremos con confianza. No con confianza que van a ser salvos, eso no lo dice el Señor. Él nos dice oremos,
confiando en que el Señor hará lo que tiene que hacer en el momento. Confiemos, oremos con confianza y prediquemos con valentía, porque muchas veces no tenemos el valor de predicarle a una persona que está en liderazgo. Confiando que nuestra comisión va a triunfar, hermano. ¿Cuál fue la comisión? Ir y hacer discípulos. Eso va a triunfar, aunque con uno no funcione y con otro sí. Esa comisión va a triunfar y nuestro mediador va a ser exaltado. Y ese es el rey que tenemos, iglesia. Oremos por los que están en eminencia.